La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde con 28 minutos, regresamos a Matices, vamos con el tema de fondo. Saludo a la vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón, que está a mi derecha esta tarde, para la gente que nos ve en Canal 2. Doña Ana Elena, bienvenida nuevamente a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randa, muy bien, aquí contenta de poder hacer una rendición de cuentas sobre formas novedosas que estamos trabajando la lucha contra la pobreza, y pues muy bien acompañada del doctor Sandí, que les explicaremos cómo hemos visualizado enganchar dos flagelos que sobre todo atentan a las juventudes, sí, que es el tema de la adicción y la pobreza, y por lo tanto por eso estamos trabajando en conjunto. Tenemos un nuevo protocolo de atención a las familias de Puente al Desarrollo con el IAFA, en el cual queremos cumplir con un 100% de las referencias que haremos a través de nuestros cogestores. Esto es porque realmente hemos entendido que la pobreza tiene tantas causales, y uno de ellas también está en el abandono institucional que históricamente se había vivido en estas familias, por lo cual nosotros queremos llenarlas de bondades y presencia institucional. No, y qué dicha, y vivan las bendiciones de cuentas y la transparencia, doña Elena, algo que la ha caracterizado a usted durante toda su gestión pública, por cierto, se lo reconozco. Muchas gracias. Ojalá fuera contagioso en algunas personas, pero no importa. Don Luis Eduardo Sandí, director del IAFA. ¿Cómo le va, don Luis Eduardo? Es la segunda vez en Matices, si no me falla la memoria. Sí, señor. Muchas gracias por la invitación. Me siento complacido realmente de poder participar en alguna reflexión sobre uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de salud pública, que tiene que ver con el consumo de drogas y todos los determinantes que pueden estar relacionados. Sí, sin duda alguna. Un día estaba viendo el estudio, creo que lo presentaron ustedes, sobre el consumo de drogas. Me llamó la atención que el consumo en jóvenes, por ejemplo, es mucho más fuerte la marihuana que el tabaco, ¿verdad? Que el tabaco creo que se ha logrado una disminución importante, y lo reconozco como una política pública desde la ley antitabaco, pero no así, por ejemplo, con la marihuana, doctor. Sí, tal vez aquí hay que aclarar que la ley antitabaco es de 2013, y el consumo de tabaco empezó a descender desde 1990, lo cual valga decir que es una lección aprendida que hemos tenido como país muy fuertemente, de cómo la educación, sí, la prevención, el fortalecimiento de las familias, la comunicación social ha podido cambiar toda una actitud social con respecto al consumo de tabaco. Y eso, desde 1990 a la fecha, ha habido un descenso permanente y continuo del consumo de tabaco. Yo pienso que eso nos da una cantidad de información muy valiosa sobre el aspecto de que la prevención y la educación sí funcionan en el consumo de drogas, porque hemos tenido mucho más insistencia en el tema del tabaco. Y para estos momentos el país realmente se pone una flor en el ojal, porque tenemos una de las prevalencias, es decir, la cantidad de gente que fuma en adolescentes, por ejemplo, es un 2.4%, o sea que solo 2 de cada 100 adolescentes refiere fumado de tabaco en el último mes. Es sumamente bajo, sí, y en los adultos es 1 de cada 10, sumamente bajo. En las Américas, bueno, en el mundo, es de los países que tiene más bajo, porque hemos tenido un trabajo sostenido, continuo, en prevención, cesación, educación de tabaco. Sí, es un dato muy interesante. De hecho, a nivel del continente, en Disneylandia se fuma. Sí, nosotros somos un país modelo. En tabaco somos un país que modelamos en el mundo lo que funciona en tabaco. Y no es solo la prohibición, porque el aumento de los impuestos ha sido importante, sí, la prohibición en lugares públicos, pero más que todo es que logramos que la sociedad percibiera el consumo del tabaco como una conducta no deseable y hubiese una actitud totalmente de rechazo hacia el tabaco. Sí, y eso empezó desde hace muchos años. La percepción pesa mucho. Yo recuerdo chiquitillo, los choferes de los buses, cuando yo era chiquitillo, fumaban, en los aviones se fumaba, si no me falla la memoria. Sí, en los asientos de atrás. ¿Verdad que sí? Sí se fumaba. Había como la fila fumaba en los asientos, sí, de atrás. Sí, no, pero eso no es nada. Cuando yo era estudiante de medicina, el cardiólogo fumaba en el hospital pasando visita. Ajá. Eso es inimaginable, ¿verdad? Sí, sí. El cardiólogo, la enfermera le daba las copitas de medicina, y el cardiólogo ahí y el compañero fumaban y examinaban al paciente. Veía lo que es tener la conciencia, que en ese momento no existía una conciencia ni en los profesionales de la salud de lo que significaba fumar.
No, de hecho, todas las percepciones sociales, las reproducciones de modelo social iba enfocado hacia el fumado, que no es el tema de hoy, pero bueno, aprovechamos para decirlo. Bueno, perdón, pero es que es muy relevante porque si lo vemos en el tema marihuana es todo lo contrario. La percepción social de marihuana es que la marihuana no es dañina, que es medicinal. Sí. Y entonces acá la percepción de daño es muy poca y eso aumenta el consumo. Hay una relación directa entre la percepción del daño de la droga y el consumo. De hecho, cuando uno ve películas viejas, ¿verdad? Por ejemplo, todas las muchachas bonitas de las películas fumaban. Todas las divas fumaban, sí. Exactamente, y el galán fumaba. Sí, claro. ¿Verdad? Y era una situación de estatus. Así es. Es un valor social. No, y la publicidad también tenía su importancia, pero aquí quizás, digamos, rescatando la esencia de lo que nosotros queremos ver, es saber las causas, que esta encuesta que han realizado es sumamente importante. Digamos, ¿qué hace que un muchacho o una muchacha empiece a consumir drogas ilícitas, a pesar de que el alcohol sí no ha bajado el consumo del alcohol, ¿verdad? Eso lo tenemos claro y eso es otra preocupación, es una cosa ilícita, pero no ha bajado el consumo en los adolescentes y la edad en donde se inicia también a probar también son edades tempranas. Pero aquí lo que a mí me llama la atención es cómo comprender cuáles son las causas que llevan a estos chicos, porque luego nos cuesta muchísimo su rehabilitación. Es decir, lo mejor sería que todos les enseñáramos a prevenirlo, pero ¿desde dónde podemos enseñar la prevención si no es desde la formalidad? Es decir, que son los muchachos y muchachas que permanecen dentro del sistema educativo, pero tenemos grandes cantidades que no lo están. Y uno de los temas que más me llamaba la atención y que lo hablé con la señora ministra de Educación es que cuando hay repitencia o fracaso escolar, también hay una mayor tendencia a empezar este consumo. ¿No es así, doctor? Así y es, por lo tanto, la estrategia no es solo decirle no lo haga, sino cómo te estoy tratando para que te sientas un ser humano con una buena autopercepción de sí mismo para no caer en este flagelo. Pero también la pobreza tiene otras consecuencias, digamos, alrededor, como puede ser a veces la falta de cuidado en niños y niñas, porque las madres se ven obligadas a salir a trabajar. Esto lo digo como una realidad, no con un dedo juzgador. Y una de las cosas más importantes en la construcción de un adolescente es poder crearse sin negligencia, y la negligencia es una de las formas más constantes de violencia que nosotros estamos teniendo en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, y por lo tanto ahí es donde le empezamos a dar las herramientas para que puedan decir no, ¿verdad? Que ha sido como la frase toda la vida que hemos oído desde que estamos en el colegio, say no to drugs. Bueno, o sea, ¿quién se atreve a decirle que no a las drogas? ¿Quién se atreve a enfrentarse a los pares? Que además si haces eso, sí formas parte del grupo. Y además, ¿qué pasa en los estratos socioeconómicos con mayor vulnerabilidad? Digamos, esa es como la preocupación enorme que tengo yo desde el Consejo Presidencial Social, cómo hacer para prevenir, y aquí hay que invertir en salud mental. También ese es otro tema fundamental. Que dicha que toca el tema, porque ahora que habla, de que la repitencia podría generar, digamos, una mayor incidencia en el consumo de las drogas, yo le tengo mucho cuidado, o le pongo mucha atención más bien a las palabras que usamos todos, digamos, para mí las palabras son fundamentales, y cuando uno está en la escuela o en el colegio, al repitente lo tratan de repitente, efectivamente, eso ya tiene una carga, digamos, muy fuerte en la psique de los jóvenes, es el diferente del grupo. Así es, porque es muy duro también mirar que todos tus compañeros pasan a un grado superior. Sobre eso yo también creo que la nomenclatura va amparada como a todas las nuevas formas paradigmáticas que hacemos del abordaje de las situaciones. Yo, por ejemplo, no soporto la palabra los desertores. Es que estos chicos desertaron. A ver, ponerle la responsabilidad de desertar del sistema educativo a las personas menores de edad es no comprender la responsabilidad como Estado y como padres de familia que tenemos nosotros para hacer todas las estrategias de retención y no decirles, los que se fueron, es que estos chicos son unos desertores y están ahí porque son un montón de vagabundos. No, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros obviamente para tenerlos dentro del sistema? No, en este momento nosotros tenemos 19.171 jóvenes que están en el programa Avancemos, o sea que estamos buscando no solo con estrategias del MEP, sino también dándoles sostén económico que puedan permanecer dentro del sistema educativo. Estos 19.171 jóvenes pertenecen a las familias
Puente al Desarrollo, que son 27.400. Pero aquí lo que nosotros hemos hecho es agrandar los anillos de protección hacia esas familias, teniendo como un aliado estratégico el IAFA en este momento. Perdón, sí quisiera agregar algo que me parece sumamente importante y avalo y concuerdo mucho con esta estigmatizar a los adolescentes. Entonces, cuando hablamos de consumo de drogas, cuando hablamos de repitencia, cuando hablamos de deserción, cuando hablamos de niño problema, para mí nada de eso existe. Sí, ¿no? Porque todos esos son síntomas de algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con organización familiar, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con iniquidad social, tiene que ver con la capacidad del sistema educativo para sostener a un niño. O sea, hay una serie de variables desde una perspectiva multidimensional de factores que tienen que ver con el desarrollo social, económico, con salud, con educación, que son los determinantes más importantes porque en realidad la mayoría de los chiquillos están expuestos al consumo de drogas, no todos consumen, y de los que consumen no todos avanzan en un desarrollo problemático o adictivo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que alguna gente consuma y otros no? Y los que consumen, ¿qué hace que avancen a una conducta problemática? No es la droga, y eso está bien estudiado. Si usted toma, por ejemplo, una chiquita que vive en Escazú y va al CIMA, fuma crack y va al CIMA, control prenatal, y toma una chiquita que vive en Cristo Rey y va a la Carida, control, ese bebé cuando nace son dos cosas totalmente diferentes. Quiere decir que el problema no es el crack, el problema es control prenatal, educación, alimentación, calidad de vida. Entonces, nosotros en este tema de las drogas a veces tendemos como a focalizar y a estigmatizar demasiado al muchacho que consume. Y yo pienso que el muchacho no es el problema, ni la droga es el problema. Tenemos que ir un poquito más atrás y me parece que esta visión desde Puente y esta visión multifactorial y multidimensional es una visión humanista que permite ir a ver a la persona, no a la droga. Y creo que este cambio en el paradigma nosotros lo avalamos y creemos que es un avance monumental en el respeto y la dignificación del ser humano que está teniendo problemas con la droga. Por eso yo no hablo de adictos, yo hablo de personas que tienen problemas con la droga, que es muy diferente. Sí. Hay países donde los matan, ¿verdad? Todavía. Yo acabo de ir a UNGAS en Naciones Unidas y firmamos un acuerdo entre todos los países miembros bajo protesta porque hay algunos países miembros de Naciones Unidas que tienen la pena de muerte por el consumo. Es decir, si no visualizamos esto desde un punto de vista de salud pública, porque ni siquiera es un tema de crimen, ¿verdad? O sea, la gente cuando esto lo pasa, ya seguridad pública, cuando empezamos a encarcelar, imagínate que aquí encarceláramos todos los muchachos que fuman marihuana con el aumento y el crecimiento que ha venido teniendo el consumo de marihuana en el país, eso no es una buena política. El tema es visualizarlo desde la salud pública. Por eso es que nosotros desde Puente al Desarrollo y en todas las mediciones, que además será interesante que analicemos la próxima encuesta de hogares que sale la semana entrante, ¿verdad? Que eso pues nos da los datos duros, realmente si hemos avanzado o estamos igual o empeoramos, que esos son los 3 escenarios que podríamos tener. Nos debe de visualizar de nuevo por segunda vez el índice de pobreza multidimensional para ver 19 causales por los cuales las personas se encuentran en condición de pobreza. Y es que ahí es como ganarse, ¿verdad? Como que usted compre los 99 etiquetes de este gordo navideño que acabamos de conversar, que todos queremos ganárnoslo, y aprovecho estos micrófonos para decir 2 cosas importantes sobre eso. Primero, que compren mucha lotería, porque la lotería realmente nosotros la replicamos en programas sociales y en algunos que tienen que ver con salud pública y adicciones. Luego, que no compren lotería clandestina, es decir, no compren la lotería que se vende, que no se puede llamar ni clandestina porque se vende a vista y paciencia de todas las personas, que es la lotería ilegal. Y lo tercero, contarle en estos micrófonos la premisa que estamos presentando ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que nos permita ponerle dientes a la venta de esta lotería para que eso se convierta en un delito y podamos perseguirlo de una mejor forma. Sí, es tamaña primicia, por cierto. Tamaña, sí, pues se la doy a usted. No, Estamos gracias. en este momento, vengo de hablar con varios diputados, vamos a presentarlo porque esto es difícil de perseguir. Pero volviendo al tema que nos tiene acá, la población está consumiendo más marihuana. ¿Quiénes son? Tal vez, ¿verdad? Ahí el doctor nos dice quiénes son estos perfiles, quiénes consumen más marihuana, cuál es la diferencia entre hombres y mujeres, cuáles son las edades y cuáles son los estratos. Que de hecho, antes de ir a los datos duros, doña Ana Elena, me encantaría, porque yo creo que cuando este gobierno, que fue este gobierno el que empezó a medir la pobreza desde el punto de vista multidimensional, le admito, a los medios de comunicación nos costó entender a un inicio
cuál era la diferencia con la medición de antes. Sí. Y después de hacer 2 programas de matices sobre el tema, creo, entonces uno empieza a entender desde dónde es el enfoque multidimensional, ¿verdad? Y cómo cada dimensión que ustedes analizan es un numerito efectivamente comprado para ser pobre, ¿verdad? Pero me encantaría que me dijera a nivel conceptual cómo se mide, cómo se vincula el consumo de drogas con la pobreza desde el punto de vista multidimensional. Porque les soy sincero, la primera pregunta que yo traía pactada para la entrevista y que se me cayó en el puro inicio de un nivel conceptual era: ¿qué es primero? ¿La pobreza lleva al consumo o el consumo lleva a la pobreza? Pero es que yo estoy obviando un montón de factores que hay alrededor. Claro, es que en realidad, como nosotros tenemos un capítulo que habla sobre salud, ahí podemos mirar esto como un tema de salud pública. Por supuesto que, digamos, si uno ve una familia, hay que recordar que una familia que es pobre multidimensional es una familia que marca de los 19 indicadores 4. Estos de 4 para arriba, de 4 a 12 nos permite el software, pero como digo yo, si usted le marcan 12, ya realmente hay que hacer una intervención de emergencia porque tiene carencias de todo. Es esto el ente amplio de saber las causales de la pobreza, porque si permanecemos siempre diciendo que lo único que nos hace pobres es la carencia de dinero, entonces estamos con una visión muy pequeña de las causas que nos llevan a estar en esa condición. Y por supuesto que aquí vemos, digamos, varias cosas importantes: el acceso a la seguridad social, el tema de tener una pensión, los años de escolaridad y algunas otras causas que nos pueden llevar a saber que en esta familia hay personas que tienen adicciones. Cuando estas personas que tienen adicciones, el cogestor social, que ya ha sido capacitado en el protocolo que hemos firmado con el IAFA y que ayer terminamos de firmar 12 protocolos para la atención a estas familias, se atienden, tenemos el firme compromiso del IAFA de hacerlo de una forma pronta y además de eso cumplir con el 100% de las referencias que nosotros le estamos enviando. Ahora sí, ya que doña Ana Elena nos explicó a nivel conceptual, hablemos de los datos que arroja este estudio, doctor. Sí, bueno, en cuanto ya mencionamos lo de tabaco, que hay un descenso impresionante, solo 2 de cada 100 estudiantes refieren tabaco en el último mes y 1 de cada 10 adultos. Marihuana es todo lo contrario. Marihuana en la década de los 90, los 2000, era un 0,4% de la población refería consumo de marihuana alguna en el último año y subió a 3.2%. O sea, casi un 800% de aumento, claro, que es muy significativo. En los adolescentes es mucho más alto, es un 5% que refiere consumo en el último mes de marihuana. Sí consideramos que lo que ha disparado mucho es como esta flexibilización que ha ocurrido en el tema de marihuana a nivel mundial y la percepción de reducción de daño. Claro que la experiencia y la evidencia científica demuestra que el 60% de la gente que utiliza marihuana lo deja después de los 30 años y la mayoría ciertamente lo deja. Para nosotros cobra una importancia capital este consumo tan importante de la población joven porque hemos reiterado constantemente de que el cerebro del adolescente es un cerebro sumamente frágil y sumamente inmaduro. Los procesos de maduración del cerebro, sobre todo el lóbulo frontal, que tiene que ver con toma de decisiones, control de impulsos, regulación de la conducta, maduran hasta los 24 años. Entonces no es lo mismo que una persona de 30 años fume marihuana que un adolescente de 13, 14, 15, 16 años. La capacidad o el efecto que puede tener la droga en un cerebro de este tipo es demoledor. Entonces, en términos del consumo de drogas, la capacidad de la droga para producir daño está directamente relacionada con la edad de inicio de consumo, y esta edad de consumo tiene que ver mucho con los factores que está mencionando doña Elena muy claramente, ¿no? La edad de consumo se reduce y la posibilidad de los padres de proteger a los adolescentes tiene que ver con desorganización social, con pobreza, con fracaso académico, con deserción escolar, con problemas en el desarrollo de los niños y con trastornos mentales. Todos estos fenómenos mentales que son el terreno fértil porque la consumo de drogas o la adicción es una enfermedad mental. Entonces ya nosotros no diferenciamos mucho en si es una enfermedad mental o es adicción, es prácticamente la expresión de otro trastorno mental, y esos trastornos mentales tienen su origen en la calidad y en la capacidad que pueda tener la familia y para poder establecer la fortaleza psíquica, emocional y social del adolescente. De un chiquito mal alimentado, un chiquito mal nutrido, un chiquito con un parto mal desarrollado, un chiquito con violencia doméstica, con violencia interpersonal, con abandono, con negligencia, claro que va acumulando una serie de factores que lo hacen sumamente vulnerable o más vulnerable para el consumo de drogas.
Entonces, sí consideramos que desde el punto de vista nosotros de la prevención de drogas tenemos programas universales, pero ya sabemos con esta medición y con otras que tenemos una población que nosotros podemos perfectamente identificar en el colegio o en la escuela o en las comunidades que tienen más riesgo de desarrollar consumo de drogas. Entonces, aparte de los indicadores sociales, podríamos también poner la atención a chiquitos con déficit atencional e hiperactividad, chiquitos con conducta desafiante, con trastorno de personalidad antisocial, con problemas de conducta, con problemas de agresividad, con problemas académicos, con problemas disciplinarios. Toda esa población ya sabemos que tiene mucho más riesgo de consumir que los otros. Entonces, si pudiéramos, y creo que es el avance que tenemos que hacer ahora en el sistema educativo y social, es cómo identificar a esta población y cómo intervenirla. Ya tenemos algunos programas en el país, como por ejemplo Fundamentes o CIRFAES, que intervienen en poblaciones altamente vulnerables y pueden los niños sostenerlos para que no avancen en el consumo. Ya sabemos qué es lo que funciona. Entonces, lo que estamos en esta política de gobierno es cómo incrementar y cómo ofrecer más alternativas, sobre todo a nivel local, a nivel de cada municipalidad, de cada comunidad, ver cuáles son los recursos y la fortaleza de la comunidad para poder atender a sus niños en su comunidad, con los salones comunales, con las asociaciones de padres, con los ONGs que hay en cada comunidad. Creo que podemos empezar a hacer mucha más prevención y detección, que es lo que nos falta. Doctor, en estas dos entrevistas que yo le he hecho a usted, recuerdo que usted, inclusive ahorita lo hizo, le ha puesto mucho énfasis a el tema del desarrollo cerebral, ¿verdad? Y de cómo la madurez, digamos, se alcanza mucho más tardíamente que la mayoría de edad, por ejemplo. ¿Me puede decir qué efectos tiene la marihuana específicamente en el cerebro de un joven de 14, 15, 16, 17, 18 y 20? Ok, la marihuana es una droga psicoactiva que tiene la capacidad básicamente de regular es como un regulador cerebral. Y el cerebro tiene muchas funciones del cerebro, están reguladas por lo que se llaman mecanismos endocannabinoides. El cerebro produce una sustancia parecida a la marihuana que regula el dolor, regula la concentración, la atención, la capacidad motora, la coordinación, el apetito. Todas esas actividades están reguladas por sustancias en el cerebro parecidas a la marihuana, y lo que hace esa sustancia en el cerebro es como un regulador, hace que todo eso funcione bien, que los mecanismos del dolor, los mecanismos del apetito, la concentración, la atención, la actividad motora, la percepción y la coordinación estén bien calibrados. Cuando ese sistema, usted le ingresa marihuana de afuera, usted desequilibra el sistema. Entonces el sistema se vuelve disruptivo, hay un cortocircuito, hay un desequilibrio. Entonces la persona comienza a alterar el sistema y comienza a funcionar mal. Y entonces ocurre un deterioro. La marihuana sobre todo afecta la capacidad de concentración, la capacidad de atención, la memoria y la motivación. Entonces, un consumo de marihuana en un adolescente, y ya lo medimos, interesantemente, este es el estudio de adultos, pero en adolescentes encontramos, si nosotros diferenciamos los chiquitos de colegio que fuman marihuana con los que no consumen marihuana, encontramos que los chiquillos que tienen notas de 8 para arriba consumen mucho menos que los chiquillos que tienen de 8 para abajo. Es decir, que hay una relación directa entre consumo de marihuana y rendimiento académico. Porque la marihuana, y usted lo sabe, los chiquillos lo dicen, cuando fuman y les da el viaje es como que quedan en esa sensación de que les aumenta la percepción, les aumenta la sensación de bienestar y los pone concentrados en esa sensación y les pierde la capacidad de poner la atención a las tareas que podrían estar haciendo a nivel académico. Está bien estudiado que los chiquillos que consumen, inclusive en estudios a seguimiento a 13 años, que están estudiando chiquitos desde colegio hasta que son adultos, hay una reducción en el coeficiente intelectual en los niños que consumen marihuana de manera regular. Entonces, ciertamente hay una asociación directa entre consumo de marihuana, deterioro de la capacidad cognitiva, deterioro académico, rendimiento, y cuando se estudia consumidores regulares en el largo plazo, los consumidores tienen menos rendimiento académico, laboral y profesional que los no consumidores. De manera que la marihuana lo que hace es que secuestra el cerebro, lo frena, y la persona, claro, lo que pasa es que muchos hablan de que tiene muchos beneficios, como la marihuana regula muchas funciones que tienen que ver con la ansiedad, con el dolor, con la sensación de bienestar, con la euforia. Entonces, muchos chiquillos que tienen problemas emocionales la sienten como terapéutica. Es una manera como de relajarse. Entonces, un chiquito con hiperactividad, intranquilidad, impulsividad, atención, que ha tenido un sufrimiento, un dolor emocional, y claro, fuma y se siente aliviado. Pero esa no es la solución. Hay otras maneras
terapéutica claro, se más siente sana, aliviado, pero está sacrificando otra cosa, que es el rendimiento escolar, por ejemplo. Pero tiene otras consecuencias. Nosotros, los que trabajamos en adicciones y hemos atendido población consumidora, casi que la norma es que el deterioro en su funcionamiento es la norma. O sea, nadie que fume marihuana regularmente tiene los niveles de productividad, excelencia que tiene una persona que no consume. O sea, el cerebro está disminuido, está lesionado. Y ese es un hecho probado por ustedes. Hay un tema que a mí me preocupa mucho en esto, digamos, es la cantidad de población joven privada de libertad, que mucha de esta población también, digamos, ha tenido adicciones asociadas. Y hay un estudio bien interesante que yo vi hace muchos años, cuando era viceministra de Seguridad Pública, pero me llamó la atención. La entrada al crack en este país, ¿verdad? Lo que llaman la piedra se da en los años 90. Y en la forma, digamos, en el procesamiento químico como tal. Y entonces ahí en esos años 90, cuando uno miraba las estadísticas de los juzgados penales juveniles, es decir, aquellos delitos que habían sido cometidos por personas entre los 15 y los 18 años, uno miraba que había un porcentaje de 20 por cada 100.000 personas en ese rango de edad que tenían alguna causa pendiente con la justicia. Algunos años después, ya como en el año 2005, yo miro que esto había aumentado como de 200, ¿verdad? Por cada 100.000. Es decir, en ese estudio que yo veo hay una correlación directa entre entre cometer delitos que no eran graves, pero cadenazos, quitarle el reloj, robar la cartera, no sé qué, para sostener la adicción. Y entonces empezamos a encarcelar o buscar medidas alternativas, que es lo que la Ley Penal Juvenil nos permite para esa población en ese rango de edad. Luego, cuando ya no tenemos las medidas alternativas de la Ley Penal Juvenil y los juzgamos como mayores de edad, empezamos a encarcelar personas en donde estamos criminalizándole la adicción, ¿verdad? Porque la adicción es muy cara, no hay bolsillo que la aguante. Eso es algo también, entonces nos lleva a tener una vida de ilícitos. Y eso es algo muy grave en la sociedad. Y el que más sufre, desde toda mi perspectiva de haber trabajado con esto durante muchos años, es el consumidor. Obviamente aquí podemos hablar de narcotráfico y podemos ver, ¿verdad?, todas estas redes mafiosas malévolas que envenenan las mentes de nuestros jóvenes. Pero nuestro énfasis en este momento con esta política está en el consumidor. ¿Cómo realmente bajamos esos niveles de sufrimiento? Porque salir de una adicción no es nada fácil. Y ahora imagínate la angustia de que te priven de libertad y te metan, digamos, teniendo en tu cuerpo la necesidad del consumo de alguna de estas sustancias. O sea, el nivel de sufrimiento que pueden tener estas personas. Y eso es algo que a mí me mueve muchísimo a también pensar, y eso lo hemos venido trabajando, cómo trabajar con las personas privadas de libertad. Claro, es un cambio de paradigma. Y le entiendo porque la conozco a usted desde hace muchísimos años. Pero, doña Ana Elena, usted sabe que no faltará quien diga que es usted una alcahueta. Sí, claro. Claro, yo sé que eso pueden decirlo tal cual. Sin embargo, cuando esto llega a criminalizarse, yo quisiera que las personas que dicen que somos alcahuetas nos digan cómo una sociedad ha salido con una política de represión adelante sobre estos temas, ¿verdad? Sí. No hay ninguna. Pero además, yo conozco madres que piden medidas cautelares y que piden que encarcelen a los hijos porque ya no saben cómo trabajar con ellos. Porque estos no son temas fáciles de trabajar, pero no es un tema de encarcelamiento. Este es un tema de salud pública. Sí, no es un tema de represión. Y yo pienso que todo esto, toda esta visión social que hay de la droga como el elemento maligno, dañino que hay que extirpar o hay que eliminar, las personas consumidoras terminan siendo víctimas de esta estigmatización. Y realmente la persona que está consumiendo drogas es una persona que está sufriendo, que está sola, que está abandonada, que está atrapada en una conducta que no es decisión de él. Porque un chiquito que está con una familia desorganizada, en un estado de pobreza, que deserta la escuela, que no va, que los padres trabajan, que está todo el día en la calle, sí, él no decide ser adicto. O sea, ninguna persona que es adicta, bueno, en mis 30 años tratar adicciones, ninguna persona decide ser adicto. Las circunstancias o los factores determinantes de la conducta, la mayoría están fuera de él. La genética, el desarrollo, el neurodesarrollo, el medio ambiente,
la escolaridad, la familia. Todos esos son los factores que se conjugan en un determinado punto en la vida para desarrollar la adicción, pero no depende de la persona. Una vez que la persona empieza a consumir y queda atrapada, desarrolla la conducta adictiva. Y la conducta adictiva afecta áreas muy profundas del cerebro que no tienen que ver con la conciencia o la razón. Entonces está realmente atrapada. Realmente es víctima de las circunstancias. Víctima de las circunstancias y víctima y de la adicción, y que no depende de él. Y yo creo que la visión que hemos tenido durante muchos años y todo la estructura de penalización de la droga tiene que ver con una visualización del adicto como castigador, porque hizo malo, porque es un delincuente, porque es un degenerado, porque tiene que pagar por lo que hizo. Y esa visión yo pienso que la hemos cambiado totalmente y nos hemos volcado a una mirada de amor, una mirada de respeto, una mirada ética, una mirada humanista, donde no nos importa la droga, no nos importa la adicción, nos importa la persona, que en principio todas están sufriendo y no saben cómo salir. Sí, es curioso que haya usado esa palabra porque justamente, vamos a ir a la primera pausa, iba a decir yo que voy a sonar muy soñador o muy romántico, pero es que todas las causas y las dimensiones, yo cuando las analizo, casi que todo se resume en amor. Es decir, cuando usted dice un chiquito mal nutrido, mal cuidado, con negligencia en la casa, con violencia, con un descuido sistemático en sus estudios, sonaré realmente muy romántico, pero eso se resume en amor, ¿verdad? Doña Ana Elena, vamos a ver, yo sé que es muy difícil especificar los factores o las dimensiones que generan, los factores en las diferentes dimensiones que generan que una persona caiga en adicciones. Pero ahora, antes de irme a la pausa, que yo dije que sonaba muy romántico, y efectivamente soné muy romántico, que todo tenía que ver con el amor que le damos a la gente y a nuestros hijos y a las personas que nos rodea. Usted me hizo un comentario fuera de micrófono que me parece que respalda, digamos, esa percepción. Claro, a ver, yo coincido que el amor es elemento fundamental en la construcción de cualquier ser humano. Es decir, uno como madre lo siente, uno dice, bueno, yo me puedo equivocar con esto o me puedo equivocar con lo otro, pero de repente nunca me puedo equivocar por dar demasiado amor, porque eso nunca está de sobra en la vida de ningún ser humano. Ajá. Y saberse y sentirse querido es algo importante. La negligencia pasa por temas muy complejos en la construcción de la mentalidad de un niño o una niña. Imagínense que los niños que son fuertemente golpeados versus los niños que son absolutamente ignorados, porque eso significa la negligencia, tienen todavía mayores posibilidades de construirse como seres humanos, porque al final cuando sos objeto del golpe sos objeto de algo. Cuando no sos objeto de nada, porque ni te vuelven a ver, realmente vos empezás construyéndote como alguien que no tiene un valor sobre sí mismo ni su propio cuerpo, y como cuidarse y quererse. Es exactamente, ser invisible es lo más doloroso, y es lo más doloroso en la adolescencia. Muy bien lo planteaba el doctor Sandí. A ver, un adolescente no es ni un niño grande ni un adulto pequeño, es un cerebro en construcción para llegarse a convertir en un adulto. Y yo coincido con esa observación suya, Randall, porque cuando yo estaba en el Ministerio de Seguridad Pública, que trabajé bastante con estos chicos que estaban en situación de calle, buscándoles alternativas, nunca desde la criminalización de la pobreza, sino desde la prevención y la alternativa para reubicarlos en lugares que no fuera la calle, porque la calle, la soledad no es un buen consejero. Yo llegaba y le decía a los policías, es que mi parecer es que a estos chicos lo que les hace falta es amor. Y la policía, con lo machista que es, ¿verdad? También todos se, ay, dice doña Ana que le hace falta amor, ¿verdad? Decían todos ellos en son de burla. Yo decía, en verdad, después de trabajar con ellos, me aprendía sus nombres, sabía lo que tenían, y lo que tenían era falta de eso. Por eso es que es un gran ingrediente importante en la construcción de cualquier ser humano. Le comentaba que ayer yo almorcé en el primer círculo de conversación sobre personas usuarias de los servicios en donde atendemos a las personas en condición de pobreza. Ayer almorcé con una mujer extraordinaria, la verdad que simpatiquísima, y me empieza a contar que ella ha sido una persona adicta, que ella es hija de una madre que fue trabajadora del sexo, que no sabe quién es su papá, porque su mamá tampoco sabe quién es su papá, que tampoco su abuela sabía quién era el padre de su madre, y que ella tiene esta hija en la mitad de las adicciones y luego se muere. Ella obviamente sabía quién era el padre de su hija, ella sí lo sabía, pero este señor se muere. Entonces se siente como el abandono total en la vida, y lo único que encuentra es el uso y el consumo de las drogas, al nivel
que me cuenta con mucho dolor que cuando ella entró al kinder, la mamá le dijo, vaya al kinder. Entonces ella se levantaba y iba al kinder cerca de su casa, pero llegaba en pijamas, porque la mamá, como estaba en la calle, no le había comprado ni la gabachita, ni tampoco la bañaban para ir al kinder. Entonces dice que esa construcción de sí misma, de ser la chiquita que llegaba sucia, en pijamas, pero llegaba al kinder, hasta que la maestra se preocupó, ¿verdad? Y entonces cambió esa situación. Bueno, ¿cómo vamos a crecer? Y esto no lo digo desde el punto de vista de poner un drama humano, sino una realidad de personas que crecen en ese desencuentro de las familias. Y esto pasa por un tema que usted me ha oído hablar a mí 400 veces aquí, que son los embarazos deseados y no deseados, sí, que son los embarazos tempranos y los embarazos que son producto de la violencia. Desde ahí empieza algo que nosotros hemos denominado la violencia intrauterina, digamos, es que desde el inicio, es que una cosa es estar uno embarazado de un niño que uno desea mucho tener, y otra cosa es estar embarazado y no desear ser madre, ¿verdad? Por las diferentes circunstancias. Y entonces yo pienso que todo es un cúmulo de quererse desde el inicio de la concepción de la vida de los seres humanos. Y por eso he luchado yo mucho porque las mujeres tengamos autonomía sobre nuestros propios cuerpos y podamos trabajar hacia la maternidad desde un enorme deseo con nuestra pareja y no de una casualidad en la vida. Entonces yo lo engrano así, ¿verdad? Desde el hecho de querer mucho que vos nazcas hasta el hecho de recibir mucho amor en una familia. Y cuando hay ausencia de familia, el Estado debe suplir eso. Y por eso es que nosotros queremos cada vez más construir un Estado solidario, porque no todas las familias contienen tantos desencuentros como lo que estamos encontrando nosotros con la juventud hoy en día. Sí, de hecho le agradezco muchísimo que comparta con nosotros esta historia de ayer. Usted me conoce y la gente que me conoce porque nos está escuchando saben que yo soy enemigo de los violines y el lagrimeo fácil, así es que no es drama, digamos, traído a la radio para sensibilizar sobre ese tema, sino efectivamente son realidades, las realidades que pasan ahí en la calle, que pasan. Ella contó su vida, sí. esa fue su vida y tuvo la fortaleza de que la conversáramos y yo realmente le agradecí que lo pudiera transmitir, pero sobre todo agradezco dónde está el punto de desencuentro con esa vida, claro, porque lo que queremos con estos círculos es saber dónde desde el Estado podemos servir a personas que tienen ese nivel de dolor. Claro, en los dos ámbitos, digamos, de la realidad socioeconómica, aunque por supuesto que las personas que están en pobreza tienen una vulnerabilidad mayor, pero es porque un tuitero, Zach, nos está diciendo, no solo población en riesgo, hay familias donde al hijo le dan un iPad y pasa encerrado en clubes o clases con padres ausentes. Bueno, eso es negligencia también. Sí, claro. Y es parte de la violencia, doctor. Sí, me parece muy bien este comentario con respecto a la negligencia, porque se ha estudiado muy bien y los chiquitos que son poco expuestos a la comunicación, a la relación parental y al estímulo tienen menos desarrollo cerebral. Se pueden medir perfectamente las conexiones nerviosas en los cerebros de estos niños, de manera que el abandono, la negligencia, la falta de cuidado a edades tempranas hace que el desarrollo cerebral sea defectuoso. Entonces, ahí empieza una cadena de vulnerabilidades que se van sumando. Podría haber pobreza, podría no haberla, pero un niño en estas circunstancias realmente está en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero sí me parece asombroso lo que ha sido la respuesta estatal a este problema, porque tenemos familias fallidas, tenemos padres fallidos, tenemos madres adolescentes, tenemos un montón de padres que realmente no tienen las habilidades o las destrezas para cuidados, y creo que ahí el Estado tiene que tomar lugar y comenzar a desarrollar las iniciativas que, por ejemplo, la red de cuido o, por ejemplo, los hogares que desarrollan la comunidad, que son capaces de poder suplir estas deficiencias y estas debilidades que tiene la familia, creo que son fundamentales para poder contener y sostener a estos niños para que no desarrollen problemas en un futuro. Desde el cuidado de la alimentación hasta esto que estamos hablando, que es el cuidado afectivo, el cuidado amoroso, me parece que es esencial para poder establecer protección para el desarrollo no solo de la adicción, porque yo creo que no es un tema de adicción, es un tema de consumo de drogas, depresión, suicidio, fracaso escolar, problemas mentales, todos tienen el mismo común denominador y se interrelacionan entre ellos profundamente. Y uno adquiere. El tema del suicidio es terrible, ¿verdad? Sí.
Efectivamente. De hecho, uno adquiere la concepción de la importancia de lo que están haciendo y del enfoque que están dando cuando ve mensajes como Austin, que dice: tengo 20 años de ser profesor. Y dice Austin: nunca he visto programas de prevención al estudiante agresivo y con riesgo de deserción. Plantea, sé que no le gusta la palabra, con riesgo de deserción. Eso es la importancia de lo que están planteando, cambiar este esquema justamente. Claro, digamos, nosotros hemos realizado desde el gobierno, bajo el liderazgo del MEP y la señora ministra, digamos, un programa que se llama Con Voz, y Con Voz lo hacemos con Z, es decir, es la voz que le damos a los estudiantes para escucharlos en los colegios donde existe más bullying, porque eso también es muy complicado, ¿verdad? El no sentirse parte. Usted sabe que cuando uno es adolescente a uno le interesa mucho tener amigos, ser parte del grupo. Claro. Cuando se va haciendo uno más viejillo, ya esas cosas dejan de importarle. Totalmente, pero y hay que un poco la soledad también a veces. Claro, y además no es tan importante agradarle a todo el mundo, sí. Pero cuando uno es adolescente sí lo es, y hay que trabajar con los dos, y eso ha sido un énfasis que ha hecho la señora ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora, y es trabajar con el chico que es agresivo y con el que recibe la agresión, porque antes solo trabajábamos con el que recibía la agresión como en una actitud de protección hacia ellos, pero realmente el que es agresivo hay algo que nos está diciendo, hay algo que tenemos que leerle también para comprender por qué es tan agresivo, y es que la verdad que la violencia se genera como una autodefensa muchas veces cuando han sido las personas víctimas de violencia. Sí, perdón, esto da cabida a uno de los temas muy interesantes en el consumo de drogas, que es la detección e intervención temprana. Ya nosotros podemos detectar perfectamente, podemos tamizar a la población y decir, de estos 1000 niños que hay en este colegio, sabemos cuáles chiquitos tienen riesgo de tener problemas, porque ya sabemos que hay algunos problemas académicos, problemas de rendimiento, problemas de conducta desafiante, conducta agresiva, depresión, ansiedad, ideas suicidas. Todos esos chiquitos pueden ser ya detectados e intervenidos. Creo que es ahí el paso que tenemos que dar en los desarrollos de los programas de educación que ya se están haciendo, pero tenemos que fortalecerlo más porque la posibilidad de poder ser exitosos es muy alta cuando se puede detectar tempranamente. Sí, de hecho quisiera, nos quedan como 7 minutos de programa, pero quisiera englobarlo en algo muy práctico, que doña Ana Elena nos habló en un momento de que los cogestores, que son realmente los puentes al desarrollo del programa estrella de la administración, es justamente los que están entrenados y capacitados para detectar las adicciones en las familias, y que el IAFA promete una intervención entonces casi inmediata. En la práctica, un cogestor identifica que una familia en riesgo tiene miembros con adicciones. ¿Qué hace el IAFA bajo este modelo, doctor? Nosotros tenemos, para lo que son los chiquitos y los adolescentes, tenemos un centro de internamiento en el IAFA de 30 camas, y tenemos una consulta ambulatoria donde podemos ofrecer un tratamiento ambulatorio, una consulta externa, pero también, si no es posible internamiento, un tratamiento intensivo ambulatorio, eso en el IAFA. Y tenemos también asociación, conexión con varias ONGs para si ocupan una comunidad terapéutica con un internamiento más prolongado. Y ahora la Caja estableció los 6AM, que son los equipos interdisciplinarios para la atención de salud mental y adicciones, que son 20 equipos en áreas vulnerables. Ya empezó Desamparados, Coronado, Heredia y Parrita. Y van a ser 20 en el país. Eso van a formar con los CAI que nosotros tenemos también en la periferia, que son 8, un segundo nivel de atención. Entonces me parece que nosotros tenemos plena capacidad para poder atender cualquier solicitud que venga a estas familias, ya sea de adultos o de menores, para darle una respuesta inmediata. Justamente a eso quería llegar, porque yo creo que la magia de Puente al Desarrollo es esta, y creo que lo entendimos así desde el inicio, es que antes las familias tenían que venir a San José o a donde fuera, pero tenían que venir a San José a buscar a Limas, y después tenían que ir a buscar la beca de Avancemos, y después, ¿verdad? Entonces, pero, para no sumarle que la familia sea el que solicite la ayuda al IAFA, que es el esquema tradicional, digamos, de ayuda, entiendo que los cogestores son ese puente, digamos, que son los que encuentran en la familia y no sé, aquí lo estoy preguntando, si gestionan ante el IAFA la atención o condicionan de alguna forma, digamos, también estar en el programa a la atención de los menores. Es decir, yo creo que la magia es que también la articulación.
O sea, a través de Puente Desarrollo, a través de esos programas se puede poner a todas las instituciones en la misma mesa resolviendo un mismo problema. Sí, no cada uno por su lado. Y eso ha funcionado de maravilla. Pero claro, ahí digamos, la meta es el 100% de las referencias van a ser atendidas por un médico, trabajador social, psicólogo, hay atención ambulatoria, tendremos unidades móviles a partir del año entrante con los recursos del ICD, que son los recursos decomisados del narcotráfico que nosotros eficientemente usamos para la atención de la prevención y también para la represión en algunos momentos, y aquí el 100% de ellos irán ya referidos de una forma temprana. Referidos por los cogestores. Por los cogestores. O sea, el cogestor ya ahora ha sido capacitado también para detectar esto, porque el cogestor, si bien no es psicólogo, mayoritariamente son trabajadores sociales, se sientan a oír la lista de la historia de vida. Y en esa historia de vida, entonces te cuentan, es que vea, mi hijo tal cosa, o yo tengo un problema de adicción, y entonces ya en el YAFA, bueno, indistintamente el YAFA atiende, trabajen o no trabajen, estén dentro de la formalidad o no, son referidos, pero ya no hay un segundo estudio socioeconómico, hay una economía procesal enorme que no tiene que hacer ninguna de las instituciones, que ya el cogestor social le hizo el diagnóstico de esa familia y de esa persona en concreto. Nosotros tenemos en este momento bajo el esquema 109,000 personas y vamos a agregarle en este año y medio que nos resta de administración otras 109,000 personas en condición de pobreza extrema, esperemos que sin tener filtraciones, porque eso es lo que hemos buscado, realmente llegar objetivamente sin que otra opinión medie en la atención de esa familia. Yo sé que hay gente que no lo comprende porque quiere ser atendida, pero si no está en ese estrato socioeconómico, a través de Puente del Desarrollo solo atendemos pobreza extrema, porque ese es un imperativo ético que tenemos que hacer. Y es una prioridad que se han planteado ustedes, Así sin duda es. alguna. Pero entonces, simplemente quiero entenderlo en la extensión de lo que implica. El cogestor llega a la casa, ¿verdad? Y entonces llega y escucha a la familia, ¿verdad? Y entonces empieza a identificar y dices, un momento, resulta que estos muchachos que están en colegio califican para una beca de Avancemos, Así creo que es. se llama la de secundaria, y los chiquititos que están en la Afonave. escuela, a Fonave. Y usted, señora, puede ir a una capacitación de Lina, ¿verdad? Y además tiene seguro en la caja, y entonces tiene que irse a esta lista del buffet que tiene, Del abanico de opciones. del abanico de opciones que tiene el cogestor para ofrecerle a la familia, estamos incluyendo el IAFA. Así es, hemos incluido en un segundo anillo de Estamos atención. incluyendo, me metí, pero es que es un Sí, esfuerzo nacional. Pero además me encanta, porque Puentes somos todos, ese es el eslogan. Bueno. Por eso yo he ido a todas las comunidades a decir Puentes somos todos, porque en la medida en que veamos que la pobreza es exclusivamente atención de Limas, no vamos a avanzar en condición de pobreza. Hay que entender toda esta vulnerabilidad. Entonces tenemos un protocolo, ¿verdad? Un protocolo escrito, firmado, en donde está el ABC de cómo le referimos al doctor Sandy y a todo su equipo, esta familia, y inmediatamente será atendida. Pero Bueno. sí hay que resaltar acá que previamente esta población, por sus mismas limitaciones, por su pobreza, por su desconocimiento, por sus limitaciones, habían demasiadas barreras para acceder a estos servicios, Sí. ¿verdad? Cosa que Puente lo que hace es establecer una hoja de ruta y llevarlos por buen Pero es que camino. ni siquiera conocían que tenían esas instituciones. O sea, usted hace un censo en estas 27,000 familias y les dice antes de que llegara Puente, ¿usted sabía que el IAFA existía? Yo no sé cuántas le dirán que sí. Usted sabía, ¿verdad? Nosotros realmente vamos con una oferta institucional. Sí, de hecho, yo creo que el nombre está espectacularmente escogido. Es el segundo mejor nombre escogido después de Matices. Porque Matices le dimos pensamiento como un mes. Estoy seguro que Puente del Desarrollo lo pensaron más. Pero no. Por eso. ahí lo pensamos, sí. No, ¿Sabe por es qué? que- Porque es que se realmente, refleja, realmente. tenemos que construir menos muros. Es decir, entonces teníamos aquella sociedad amurallada, donde vivían los que viven muy bien, Sí. y aquella sociedad de latas donde viven los que viven muy mal. ¿Cómo construimos un puente en eso? Y todos podemos vivir como vivíamos en algún momento. No sé si eso es muy soñador, pero sí es una realidad que habrán muchas personas que vivirán con mejores opciones después de Puente al Desarrollo, porque Puente al Desarrollo no es dejarles un cheque, es dejarles dentro de la mente, porque como caminamos en la vida con el intelecto, nadie nos va a arrancar nunca lo que nos han enseñado, y es una enseñanza de movilidad social. Y que sigamos con sueños, porque que fuera de nosotros sin sueños. Gracias. Creo que voy a tener que hablar la otra semana con usted cuando salga la encuesta. Sí, Así es que podemos agendarla de una vez. podemos agendarla de una vez.
Ahorita lo arreglamos. Ahorita vemos, sí. 3 de la tarde con 20 minutos. Gracias, doctor Santi, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señora vicepresidenta, por venir hoy. Siempre un gran gusto estar con ustedes. Y gracias a ustedes que nos escucharon. La repetición hoy de Matices a las 8 de la noche en Canal 2, a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Queremos de 7 a 7:40 porque después vendrá la transmisión del partido entre el Timbers de Portland y el Deportivo Saprissa. Y Randall se va a pintar la cara de verde. De verde. Sí, ya busqué en Google. No sabía qué color era, pero se la va a pintar de verde. Yo no le puedo mentir a la audiencia. Soy un pésimo mentiroso. Entonces, de ahí sí voy con el Timber, creo voy a decir. Bueno, de ahí no queda otra. Acepto todas las críticas en redes sociales, como siempre. 3:22. La canción la escogió la vicepresidenta Chacón, que justamente es la primera vez que ponemos una canción de ese grupo en Matices. Sí. Que es buenísimo. En realidad, yo pregunté a mi asesora en música, ¿Sí? que se llama Cassandra y tiene 14 años y estaba en el despacho de casualidad. Y le digo, dame una canción bien buena porque ahora Randall. Y cuando la escuché, dije realmente, ¿a dónde está el amor? Entonces me encantó y se la dedico a ella y por supuesto que a todas esas personas que la verdad que al final yo creo que la vida es como la búsqueda eterna de tener un buen amor, ¿verdad? Así es. Pero hay muchas formas de amor también. No, sin duda alguna, pero no hay nada mejor que sentirse importante para alguien. Ah, sí. Y alguien significa por eso papás, los perros, familia. por eso los perritos son tan importantes en la vida, porque siempre le mueven la cola a uno. Los Black Eyed Peas suenan en Matices. Where's the Love? Feliz tarde.